Derechos naturales y ley natural desde una mirada libertaria. 1. Introducción. El libertarismo, tanto en su versión clásica como en su vertiente más radical, anarcocapitalismo, se fundamenta en una noción moral previa al Estado, donde el individuo posee derechos inherentes, inviolables y preexistentes al poder político. Esta base se encuentra en la tradición de la ley natural y los derechos naturales, que muchos pensadores conectan con la voluntad divina o un orden trascendente del bien. Un derecho natural no es un privilegio otorgado por los gobiernos, sino un límite impuesto a los gobiernos. Murray Rothbard. 2. ¿Qué es la ley natural? La ley natural es un conjunto de principios morales objetivos, universales e inmutables que pueden ser descubiertos por la razón humana y que regulan lo que está bien y lo que está mal, independientemente de la ley positiva, la que dicta el Estado. Tiene raíces filosóficas en el estoicismo, Aristóteles, y especialmente en el cristianismo tomista, Santo Tomás de Aquino. En esta visión, el orden moral proviene de la razón y, en muchos casos, de Dios, y el ser humano puede conocerlo por reflexión racional y conciencia. 3. Derechos naturales, libertad, propiedad y vida. Los derechos naturales son derechos que no dependen de leyes ni gobiernos, sino que son inherentes a la persona por el solo hecho de ser humano. Principales derechos naturales. Derecho a la vida. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro. Derecho a la libertad. Cada persona es dueña de sí misma. Autopropiedad. Derecho a la propiedad, fruto del trabajo o apropiación original pacífica. Desde la tradición libertaria, estos derechos no se derivan de un contrato social, sino que preexisten a cualquier forma de organización política. Los hombres no se convierten en propietarios por concesión del Estado. Tienen ese derecho por naturaleza. John Locke. 4. Historia del pensamiento de ley natural y derechos naturales. A. Antigüedad. Estoicos, hablaban de una ley racional universal que rige a todos los seres humanos. Cicerón, afirmaba que existe una ley eterna, no escrita por hombres, pero descubierta por la razón. B. Edad Media. Santo Tomás de Aquino, sistematiza la idea de ley natural como participación de la razón humana en la ley eterna, Dios. La moral y el derecho no dependen del Estado, sino del orden divino. C. Edad Moderna. John Locke, base fundamental del pensamiento libertario clásico. Defendió la propiedad, la libertad y la vida como derechos naturales dados por Dios. Thomas Jefferson y la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Hablan de verdades evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales y dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. D. Siglo XX. Murray Rothbard, retoma la ley natural y los derechos naturales para fundamentar el libertarismo. Sostiene que la ética puede deducirse racionalmente y no necesita del Estado para validarse. Hans Hermann Hoppe, aunque racionalista, reconoce que sin ley natural objetiva, todo se vuelve relativismo. 5. Ley natural, Dios y libertad individual. Muchos libertarios, especialmente los de raíz cristiana o teísta, sostienen que sin una moral objetiva trascendente, no hay manera de justificar los derechos como inviolables. Si los derechos no provienen de un orden superior, natural o divino, entonces pueden ser otorgados y quitados por el Estado, lo cual destruye su esencia. La ley natural, en esta visión, es el puente entre Dios y la libertad humana, pues pone límites éticos al uso de la fuerza. El derecho a no ser asesinado no necesita ser concedido por una constitución. Proviene del orden natural y moral de las cosas. Ron Paul. 6. El principio de no agresión, NAP, derivación de la ley natural. El principio de no agresión, non-aggression principle, NAP, es el corazón ético del libertarismo. Establece que ninguna persona o institución puede iniciar el uso de la fuerza contra otros o contra su propiedad. No es una invención arbitraria, sino una consecuencia directa del respeto a los derechos naturales. Está ligado al reconocimiento de la autopropiedad. Cada persona es dueña de su cuerpo y de los frutos de su trabajo. Toda acción coercitiva, salvo en defensa propia,
es una violación de la ley natural. El libertarismo se resume en un axioma: no debes iniciar fuerza contra personas ni propiedad. Murray Rothbard. 7. Crítica libertaria al positivismo jurídico. El positivismo jurídico, que dice que solo es derecho lo que emana del Estado, es rechazado por el pensamiento libertario. Los libertarios sostienen que el derecho natural existe independientemente de que el Estado lo reconozca. Las leyes estatales que contradicen los derechos naturales no tienen legitimidad moral. Por eso, desde esta mirada, la desobediencia civil y la resistencia contra regímenes tiránicos es moralmente válida si violan estos principios. 8. Aplicaciones políticas, Estado mínimo vs. Anarcocapitalismo. A. Minarquismo, libertarismo clásico. El Estado debe existir solo para proteger los derechos naturales, vida, libertad, propiedad. Cualquier función más allá, educación, salud, redistribución, viola la ley natural y el NAP. B. Anarcocapitalismo. Incluso un Estado mínimo es coercitivo por naturaleza, pues se financia por impuestos, que violan la propiedad. Toda función de justicia, seguridad y protección puede ser ofrecida por el mercado, dentro del marco del NAP y la ley natural. 9. Conclusión. El pensamiento libertario se fundamenta en la creencia de que existen derechos naturales anteriores y superiores al Estado, y que estos derechos derivan de un orden moral objetivo, ya sea anclado en la razón humana, en la naturaleza o en Dios. La ley natural limita el poder político, justifica la libertad individual, y da sentido al principio de no agresión. Sin esta base ética, la libertad queda a merced de mayorías, burócratas o dictadores. Una sociedad libre solo es posible si reconocemos que el individuo tiene derechos que ningún grupo, ni siquiera una mayoría democrática, puede violar. Ayn Rand. Conclusión final. Desde una mirada libertaria, la ley natural y los derechos naturales no son ideas abstractas o filosóficas sin aplicación, sino los cimientos morales y políticos esenciales de una sociedad libre. Reconocer que el individuo posee derechos inalienables a la vida, la libertad y la propiedad no porque un gobierno los otorgue, sino por su propia naturaleza como ser humano, implica una limitación radical al poder estatal y una afirmación firme de la soberanía individual, tanto si se entienden como derivados de la razón, como si se fundamentan en una moral objetiva trascendente o en Dios. Los derechos naturales no pueden ser ignorados ni relativizados sin destruir la justicia misma. El principio de no agresión, que se deduce de estos derechos, actúa como una guía ética que prohíbe toda forma de violencia iniciada, ya sea por individuos o por gobiernos. En este marco, cualquier ley positiva que viole los derechos naturales pierde legitimidad moral, y toda acción estatal que supere la función de proteger estos derechos fundamentales, como redistribuir riqueza, imponer regulaciones coercitivas o sostener monopolios legales, constituye una forma de agresión y de injusticia. El verdadero respeto por la libertad no nace del consenso político ni del diseño institucional, sino del reconocimiento profundo de que cada persona es un fin en sí misma, con derechos que existen antes que cualquier constitución o legislación. Por eso, el libertarismo defiende no solo un sistema político o económico, sino una visión ética del mundo, donde la libertad, la responsabilidad y la justicia no se negocian, porque están ancladas en la propia naturaleza del ser humano. Muchas gracias por acompañarnos, por favor no olvides dar like si te gustó y suscribirte.